Sean todos bienvenidos a Palabra de Fuego, donde la palabra de Dios queme en tu corazón. Los Hechos de los Apóstoles siguen narrándonos los acontecimientos de los apóstoles. En este caso nos dice que fueron conducidos a comparecer ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó, diciendo: ¿no les habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles le dijeron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y siguieron hablando de Jesús, de cómo todo lo que había sucedido, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, hasta que al final ellos se consumían de rabia y trataban de matarlos. Hermanos, hablar de Jesús implica un riesgo: a ser odiados, a ser despreciados, a ser encarcelados e incluso a morir por su causa. Es necesario tener la valentía para poder tener ese coraje y para poder cumplir con esa misión que Dios espera de nosotros. Pero también en el Evangelio Jesús nos dice que el que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, y su testimonio nadie lo acepta. Es lo mismo que estamos viviendo y que estábamos escuchando en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero podríamos concluir con la siguiente frase: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Hermanos, todos buscamos la vida, todos queremos encontrar la fórmula de la eternidad, de la eterna juventud. Todos queremos ser personas que perduremos en el tiempo y en el espacio. Es decir, el ser humano tiene deseos de ser eterno y muchas veces las buscamos en las cosas pasajeras, en el materialismo, en el mundo, y no. El único que ofrece la vida eterna es Jesús. Por eso entonces hoy debemos tener muy claro que debemos luchar por el nombre de Jesús, darlo a conocer, porque muchos necesitan conocerlo. Algunos se han olvidado de Él, otros nunca han escuchado de Él. Y en segundo lugar, debemos buscar esa vida en Jesús, porque Él es la vida verdadera, porque Él es el que tiene la posibilidad de brindarnos esa vida que nuestro ser necesita, y es la vida eterna. Por eso entonces creer en el Hijo quiere decir tener vida eterna. Significa que el día del juicio no pesa encima del creyente, porque ya ha sido juzgado y con un juicio que ha sido a su favor. En cambio, el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la cólera de Dios permanece sobre él. Eso es muy claro en el Evangelio de hoy. Necesitamos creer en Jesús para tener la vida verdadera. El que cree en Jesús tendrá la vida eterna. El evangelista San Juan entonces hoy hace esa invitación a que debemos de creer en ese Jesús que resucitó, en ese Jesús caminante. A pesar de que nosotros vayamos a ser prácticamente juzgados por esta labor misional que hacemos, como lo hicieron los apóstoles, como fueron juzgados, y el Padre Ale nos lo contaba en esa primera lectura. Hoy el Señor nos dice: no tengamos miedo. Hoy entreguémonos a su palabra, creamos en Él, porque Él es la palabra de vida. Y para que nosotros nos preparemos a recibir el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que nos dará la fuerza para poder mostrar a ese Dios caminante, para mostrar ese rostro de Dios viviente. Qué bonito hoy, en este día del Señor, poder encontrar en su palabra ese descanso que tanto necesitamos. Sobre todo hoy, en este jueves sacerdotal, jueves día del Señor. Invitación especial: vamos al Santísimo, arrodillémonos frente a Él y creamos en la palabra de Dios, la palabra que se hace viva por medio de Jesús, por medio de lo que Él hizo, por medio de su humanidad. Mostró ese Dios con nosotros, ese Dios que dignifica la existencia del ser humano. Entremos en oración y vivamos este momento en este jueves sacerdotal. Pidamos la sabiduría del Espíritu Santo para poder entender la palabra del Señor, meditarla y practicarla. Y recordemos, como siempre, hoy en este día, ver en nuestro hermano el rostro de Dios.
Así como los apóstoles estaban brindando un servicio al Evangelio y daban testimonio de quién es Jesús, así nosotros como cristianos no podemos olvidar que servicio y testimonio siempre van juntos, de la mano. El uno y el otro se identifican claramente, porque nuestro mundo tiene necesidad de aquello que es auténtico. ¿Qué más auténtico que las palabras de Dios? ¿Qué más auténtico que quien da el Espíritu sin medida? Es por esto que el que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz, que Dios es la verdad. 3 cositas que debemos tener en cuenta hoy, 3 palabras claves. Primero, valentía. La valentía de los apóstoles. Para decirle a los del Sanedrín, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Segundo, servicio. ¿Al servicio de quién estamos? ¿Al servicio de Dios o al servicio de Satanás? Si servimos a Dios es porque creemos en Él y vamos a tener vida eterna. Si creemos en Él, es por eso que damos testimonio, porque el testimonio es la expresión de lo que llevamos por dentro. Y tercero, vida eterna. El hombre no tiene necesidad urgente de las cosas materiales. El ser humano lo que está buscando es vida eterna, pero a veces se queda buscándola en donde no la encuentra. Solamente en Jesús podemos encontrar vida eterna. Que el Señor los bendiga, los acompañe y que demos testimonio ante los demás compartiendo y llevando el mensaje con fe y con amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus proyectos, sus trabajos, sus familias, sus vehículos y los acompañe siempre.